Futbolistas, tenistas, basquetbolistas, jugadores de tenis, de hockey, boxeadores y muchos más en esto que es Enfrentados, un podcast dedicado al deporte y a sus historias. Mencionaste que ibas a ver a tu hermano jugar. Yo tengo entendido que ellos juegan en el Club Rivadavia. Yo quisiera saber qué significa ese club para vos. Sí, es un club por ahí donde yo nací, donde yo empecé toda mi infancia en el fútbol infantil. La verdad que significa mucho. Una de las personas que era de los encargados y el dueño del club, una persona que hasta el día de hoy tengo contacto y fue el que de a poquito me fue enseñando y llevando a aprender. Creo que, como te Claro. dije hoy, esto era un juego y después se termina siendo una profesión, pero lo lindo de esa época son los recuerdos que a uno le queda de la infancia y de los amigos que pudo hacer en ese club. Bien. Bueno, Lucas, existe una tendencia hoy en día, no sé si en su momento pasaba, de que hay una presión de los padres hacia los chicos para que puedan llegar a primera, para que los padres y la familia se salven con ese chico que llega a la primera edición del fútbol argentino. Yo quisiera saber si en tu caso fue así, si a vos te presionaron para llegar, y si no fue el caso, ¿cómo te acompañaron tus viejos para que puedas llegar a la primera edición? Sí, creo que la presión en los chicos está desde siempre. Por ahí hoy se ve que cada vez es más fuerte esa presión, pero a ver, en mi caso nunca me han presionado para que yo o mis hermanos seamos futbolistas. Siempre primero teníamos por delante el estudio y después el jugar al fútbol. Si uno no andaba bien en la escuela, obviamente no te dejaban ir a fútbol. Después, por ahí yo perdí a mi papá cuando tenía 12 años y mi vieja fue la que se hizo cargo de nosotros y fue la que nos siguió y lo que nos bancó y la que nos dio esa educación, pero nunca tuvimos esa presión de querer llegar a primera división, sino primero fue un deporte, primero fue un juego y después de a poquito se fue una profesión, pero jamás tuvimos la presión de ese lado. Bueno, Lucas, también te quería consultar por el tema de que vos siempre fuiste lateral izquierdo o fuiste variando de posiciones cuando eras chico. No, fui cambiando, por ahí de pre-novena hasta sexta división jugaba de enganche, de sexta división a cuarta jugaba de volante por izquierda y termino jugando de lateral en primera división. Muy Bien. bien. Bueno, Lucas, obviamente que cuando uno es chico y va recorriendo este camino para llegar a ser futbolista, hay momentos que a uno lo marcan, ya sea algún partido, tal vez algo que le pueda decir un entrenador o incluso ganar un campeonato con juveniles. ¿Cuál fue el momento que a vos te marcó para decir, yo quiero llegar a ser futbolista, quiero dedicarme a esto al 100%? ¿Qué momento o qué momentos te marcaron? A mí me marcó mucho el momento del salto de séptima división a sexta. Yo de novena y octava y séptima división no jugaba en AFA, jugaba en la Liga Metropolitana. Claro. Eh, y en el momento que tengo que pasar de séptima a sexta es un filtro muy difícil porque pasaban normalmente los chicos que jugaban en AFA y los demás quedaban en el camino. Tuve la suerte de tener un entrenamiento que el entrenador de sexta división me vio y que pude andar bien y desde ahí quedé en sexta división. ¿Crees? Eso fue un clic, porque si yo no, por ahí ese partido no hubiese andado bien, por ahí no hubiese llegado a esta carrera que hice, tampoco por ahí hubiese llegado a primera división. Creo que fue un momento, creo que clave en lo que fue después mi carrera, obviamente. Después aprovechar uno cuando le dan la oportunidad de jugar en primera división, poder mantenerse, que es una de las cosas más difíciles. ¿Y te acordás de algún rival que después tuviste en primera que decías, bueno, este era un crack que ya la rompían en las inferiores, después que fue famoso? Sí, nosotros enfrentábamos al River de Barrado, de Saviola, de Alessandro. Creo que ese equipo que enfrentabas a River que llegaron mucho a primera división y fueron todos estrellas después en el fútbol mundial. Claro. Y bueno, también llevándote ahora un poquito para lo que fue tu debut. ¿Te acordás cómo fue el clima? ¿Te acordás bien ese día? Las cuestiones que te rodeaban, si había nervios o... Bueno,
¿Cómo fue ese debut en sí? Sí, mira, justamente hoy se cumplen 21 años de ese debut. El 19 de agosto del 2001 me toca debutar de entrando en el segundo tiempo en Santa Fe contra Unión. La verdad que los nervios y todo por la cabeza, el sacrificio de mi vieja, que fue la que hizo ese sacrificio del día a día, mis hermanos que también me acompañaban, y la verdad que se tienen muchas cosas a la cabeza en tan pocos segundos. Obviamente después de ese partido volver a viajar y volver a mi casa, en ese momento teléfono no había, así que hasta que no llegué a mi casa no me pude dar un abrazo con mi mamá, con mis hermanos, de la alegría que uno tenía. ¿Y te acordás lo que te dijo el entrenador cuando estuviste a punto de ingresar? Si te dio alguna indicación, si te acordás lo que te dijo, porque para uno es un momento muy importante el hecho de poder debutar en la primera división y que tanto trabajo, que tantas cosas que uno tuvo que trabajar en ese momento den frutos en ese instante. No, lo mejor que la charla antes de yo entrar a la cancha lo que me dio es tranquilidad, que me haga las cosas que venía haciendo en los entrenamientos y que tenía que arrancar haciendo las cosas simples. Creo que eso es lo que más te queda, hacer las cosas simples. Uno cuando llega a primera división y lo ven los chicos que quieren demostrar por qué están ahí, a mí me dieron la tranquilidad de hacer las cosas simples, que era el primer paso que tenía que dar. Ser simple y jugar simple para el equipo. Por suerte terminó el partido y terminamos con un triunfo. Vos, Lucas, sabés que hay varios chicos que no llegan a la primera división. Bueno, hay datos que corroboran que cada 100 chicos solo llegan 10 o menos de 10. Yo quisiera saber cuál es el mensaje que uno le podría dar a esos chicos que no llegan, o tal vez incluso a los chicos que están intentando llegar, si se esfuerzan en el estudio o si se tienen que dedicar a otras cosas por ahí relacionadas al deporte. Sí, uno, a ver, con la experiencia que tiene, habla mucho con los chicos. Por ahí en gimnasia me tocaba estar mucho y verlos a las inferiores. Y yo hoy tengo un hijo en octava división en gimnasia y le hablo constantemente. Por ahí la vida futbolística que me tocó a mí, como te contaba, de novena a séptima división, jamás jugué en AFA. Y eso es lo que le traslado a los chicos, que son momentos de aprendizaje, que el jugador de fútbol se empieza a transformar en sexta división. La perseverancia, creo la perseverancia y la constancia en los entrenamientos es lo que a uno lo lleva a después llegar a primera. Por ahí, por lo que vos decís, sí, es un porcentaje muy bajo de los chicos que llegan, pero y si no te toca, tenés que estar preparado. Por eso también uno no lo obliga, sino trata de escuchar lo que es la vida de cada uno, porque muchos chicos no estudian y uno les ayuda, les dice que tienen que estudiar porque no todos llegan a primera división, y muchos que también llegan a primera división por ahí tienen un solo momento y después cambian técnico y también se quedan sin continuidad en primera división. Entonces hay que estar preparado para todo. En La Plata sos un ídolo, bueno, en gimnasia más que nada. ¿Es tu lugar en el mundo La Plata o tenés otro lugar? No, sí, a ver, es mi lugar donde yo me siento cómodo y donde estoy bien. Eh, por eso cuando tomé la decisión de volver a gimnasia era por estar en la ciudad y por estar en donde yo me sentía cómodo dentro de la cancha también. Claro. Y bueno, también hablando de gimnasia, yo viendo estadísticas tuyas, un poquito trayendo eso, tu estadística más, como la más infravalorada que tenés en tu ficha, es la de los penales. Si no me equivoco, no erraste ninguno en tu carrera. Uno Uno solo en solo. el Nacional B, sí. Eh, Por ahí una manera diferente de patear los penales, por ahí tomar decisión al último momento, esperar que se mueva el arquero, pero nada, uno lo sigue pateando de la misma manera porque sé que eso es más efectivo que si voy convencido a patear a un palo. Entonces uno lo practica mucho durante la semana y como sale bien en la semana, uno lo traslada al partido y por suerte sale bien. Bien, existe una tendencia, Lucas, de que los penales no se tienen que practicar. Para vos hay que practicarlos, hay que no practicarlos, es el momento, es la suerte que te acompaña en ese instante. ¿Cómo es para vos? No, no, yo creo que el penal se practica y se mejora. Creo que no es algo del momento, si no lo tenés que practicar. A ver, hoy se definen muchos partidos, más estando en el bar en el medio, hay muchos penales, entonces cada vez hay que practicarlo más. Uno tiene que estar
decidido y saber lo que va a hacer cuando agarra la pelota. Hay muchas veces que el jugador agarra la pelota y no está decidido o duda en el momento y termina fallando. Creo que sí se practica y se tendría que practicar mucho más. Claro. Bueno, hablaste justo del Nacional. Vos volviste a Gimnasia cuando descendió para volver a ascenderlo y lo lograron. Sí, yo por ahí tomo una decisión difícil. Yo estando en Racing tomo la decisión de volver a Gimnasia, donde toda mi gente cercana, sacando a mi familia, nadie quería que yo vuelva porque en Racing jugaba y tenía para irme afuera otra vez, pero tomo esa decisión de venir a Gimnasia en Nacional B. Sé que me jugaba mucho, pero era el sueño de volver a Gimnasia, de dar una mano donde yo podía y por suerte terminamos ascendiendo. Bien. Yo te quería consultar, Lucas, acerca de tus anotaciones, acerca de los goles que hiciste en tu carrera y cuál fue el gol que más gritaste en estos años como jugador. No, creo que yo, a ver, el gol más importante que hice, que más grité, es el que le hice a Newell's en el 2005 en el Bosque. Creo que es un gol, veníamos luchando durante todo el año el descenso, la promoción, y ese partido terminamos ganando 1-0 con gol mío sobre la hora y que nos sacó afuera de toda la pelea del descenso. Creo que ese es el gol que más grité, no el más lindo, pero sí el gol que más grité. Y después hay otro gol que también gritaste, pues yo tengo entendido que sos hincha de Gimnasia, que fue el tanto que le hizo el enano Niel a Atlético de Rafaela en aquella promoción, en donde en Santa Fe Gimnasia había perdido 3-0 y en el Bosque empata la serie faltando muy poco tiempo para que se termine el partido. Sí, la verdad que es un gol y cada vez que hablas de ese gol el enano se te viene a la cabeza y por suerte después lo pude tener compañero y se lo agradecí. Una serie que estaba complicada sobre el final del partido. No pude ir ese día a la cancha porque yo estaba jugando en España y justo esa noche viajaba, pero fue uno de los goles que grité, me abracé con un amigo que lo estaba mirando y los dos nos pusimos a llorar. La verdad que fue uno de los goles más gritados no solo por mí, sino por cualquier hincha de Gimnasia. ¿Y hoy lo ves bien al equipo? Bueno, está segundo en el campeonato. ¿Ves con chance de quizá lograr el campeonato? No sé, es difícil. Hoy estamos a mitad de campeonato, van 14 fechas, faltan 13 fechas más, muy largo. Pero sí que está sacando un buen colchón de puntos. Hoy ya le sacó 4 puntos al tercero y eso es importante. Creo que tiene que aprovechar también la localía porque hoy la gente está muy entusiasmada con el equipo y ojalá que le pueda dar para mucho. La intención y creo que lo que quiere el club, que Gimnasia vuelva a jugar una Copa Internacional y ese es el camino. Bien, acerca de tu trayectoria, Lucas, recién mencionaste el hecho de que estuviste en España, vos jugaste algunos años en el Getafe. Yo quisiera saber cómo fue esa adaptación, esos primeros días cuando llegaste al país, a la ciudad, cómo fue adaptarte. La verdad que me encontré con un club ordenado, un club chico sí de España de primera división, pero muy ordenado. Obviamente que me tocó el mismo idioma y eso me hizo la adaptación mucho más rápido. Y terminando jugando muchos partidos, yo en 3 años jugué 80 y pico partidos, donde llegamos a 2 finales de Copa del Rey, cuarto de final de Europa League, con un equipo, la verdad que dentro de lo que es el fútbol español de primera división, uno de los equipos más chicos y la verdad que nada, han pasado cosas muy importantes en el camino que hoy uno se va dando cuenta de lo que logró. ¿Y por qué pensás que el Getafe llegó a esas instancias decisivas? También el hecho de haberse clasificado a algunas competencias internacionales como la Europa League, si fue el entrenador, si fue los jugadores o si tal vez fue la dirigencia, porque recién mencionaste que era un club ordenado en España. Todo, creo que fue el combo de todo, el entrenador, el momento, los jugadores, la cabeza del club, el presidente, el director deportivo, que eran los encargados de armar el equipo. Creo que era un club donde iban muchos jugadores y siguen yendo jugadores que hacen su salto a otros equipos. Igualmente cambiábamos los técnicos todos los años porque nos iba bien y los técnicos también eran como un trampolín para ellos, pero creo que el orden del equipo del director deportivo fue lo que le llevó a esas instancias finales que era lo más importante. Bueno, aparte que te tocó jugar contra Real Madrid, contra Barcelona. No sé si lo enfrentaste a Messi, creo que por los años coincidieron, pero, pero fue algo lindo, me imagino, ¿no? Visitar esas canchas tan gigantes de Europa. Sí, sí, me tocó enfrentarlo a Messi, cambiado la camiseta,
por ahí el Real Madrid también, jugadores que hoy por ahí España sí tiene grandes jugadores, pero no tienen la figura que por ahí había hace años. Creo que a mí me tocó esa liga española donde cualquier equipo te enfrentabas, tenías figuras y la verdad que se disfrutó mucho, estadios impresionantes. Por lo que te dije recién, uno se va dando cuenta ahora dónde estuvo y lo que hizo. Hoy me toca estar en un equipo del ascenso y muchos compañeros me preguntan sobre eso y la verdad que me pone contento a mí por la carrera que pude hacer. Muy bien. Bueno, hay algo que con Nico que estuvimos charlando que seguramente te lo habrán preguntado, pero te lo queremos repreguntar nosotros, que es Mundo Maradona. Diego fue el último entrenador que pasó, o sea, su último club fue Gimnasia de La Plata. Más que nada te quiero consultar porque hay dos cosas que me llaman la atención, que es, vos tenés los botines de Maradona, ¿no? Sí, sí. A ver, un día estábamos, al segundo día que Diego estaba en Gimnasia, estábamos en estancia chica y había una pelota en la mitad de cancha y justo estaba Diego al lado mío y le digo, Diego, si le pego con la pelota al travesaño de acá me regalás los botines, le digo. Y bueno, él me da la mano, me dice que sí, y le pateo y le pego al travesaño. Y bien, bueno, viene al otro día con los botines y me los regala. Mira, mucha confianza te tenías y encima Diego, que hace poco Alemán dijo que si él hubiera tenido la zurda de él hubiese sido el mejor de la historia. A vos vos también tenés una gran pegada. ¿Te dijo algún mimo o te dijo algo que sobre tu zurda también? A ver, Diego siempre te decía muchas cosas. Por ahí yo con él tuve una relación desde el primer día de esa presentación en el bosque, cuando yo me abrazo con él. Creo que el primer día tuvimos una química que por ahí para mí fue lo más lindo que me pasó en el fútbol. Y siempre te decía, vos tenés que poner el pie acá, vos tenés que poner el pie allá. Y nosotros lo primero que le decíamos es que nadie era como él, que para nosotros era todo imposible lo que él nos estaba pidiendo. Claro, uno recuerda, Lucas, que gran parte de tu relación con Diego fue cuando asumió como entrenador como Gimnasia. Sin embargo, hay una historia anterior, porque Diego, cuando era el director técnico de la selección argentina, a vos te había convocado para disputar un amistoso. Yo quisiera saber cómo fue ese momento, si te llamó Diego, si te lo comunicó algún representante, cómo fue ese momento y sobre todo, qué sentiste por tu cabeza cuando te llamó la selección argentina. No, a ver, uno lo que busca en su carrera como jugador de fútbol tiene varios sueños. Jugar en primera, jugar en Europa, jugar en un grande y jugar en la selección. Creo que a mí se me estaban cumpliendo todos esos sueños. Yo estando en Racing, al tercer partido mío en Racing me cita Diego para la selección. Un día antes de yo convocarme a la selección tuve una lesión en la rodilla de un corte y que no me pude a asistir a la convocatoria. Lo primero que hice, traté de ubicarlo a Diego, tratarlo de llamar por teléfono para agradecerle. Y me dio el número de teléfono del profe y jamás pensé que me iba a atender Diego. Y bueno, de repente me atendió él y bueno, le agradecí obviamente por la convocatoria. Y lo primero me dijo que él quería que yo me recupere pronto. Y ese fue el primer acercamiento, ¿no? Y a ver, yo sabía que la chance otra vez de la selección iba a ser difícil. A veces esas cosas no llegan seguido. A mí me había llegado y de repente una lesión me había dejado afuera, pero tuve ese contacto con Diego en el 2010 y la verdad que nada, agradecido también porque él me bancó y me citó para esa primer convocatoria, por más que uno no haya podido asistir. Y justo renombraste el día ese que fue la presentación en el estadio, que creo que todo el mundo estaba viendo esa transmisión, estaba viendo Gimnasia. Primero, ¿te llegaron algunos mensajes de gente que vos no lo podías creer o ex o futbolista del mundo? ¿Y cómo fue la previa a esa salida a la cancha? Sí, mensajes creo que hasta el día de hoy siguen llegando, porque son imágenes que recorrió el mundo y siguen recorriendo. Por ahí hoy cuando se habla de Diego, la primera imagen que se pasa en ese primer día en el bosque. Y la verdad, desde jugadores hasta hacer entrevistas para películas, la verdad que en ese sentido casi siempre y casi todos los días. Y después ese primer día era una ansiedad bárbara en el vestuario, esperando que llegue Diego. Nosotros veníamos muy golpeados porque Gimnasia estaba peleando el descenso y no podíamos sacar la cabeza para ganar los partidos y
nada, un silencio bárbaro en el vestuario cuando entra Diego, nos saludó uno por uno y a lo último me agarró y se me puso a hablar. Y me dio esa tranquilidad, quédate tranquilo que esto lo vamos a sacar adelante, Gimnasia no se va a ir al descenso, yo me la juego por usted porque sé que lo puedo sacar. Fue las palabras que me dijo y me quedaron grabadas. Y uno lo primero que le salió decirlo es que le agradecíamos a él por haberse embarrado con Gimnasia en un momento tan difícil. Bueno, justo nombraste las películas, cosas que te fueron llamando. Se estrenó la serie de Maradona y está confirmada la segunda temporada. No sé si van a llegar hasta el punto de Gimnasia, pero te quería consultar si te sugirieron algo o si te sugirieran alguna charla o que aparezcas en la serie. ¿Aparecerías con los chicos del plantel de ese momento? Sí, yo creo que sí. Nosotros nos gusta contar lo que pasó con Diego en Gimnasia porque nosotros, con él con nosotros era feliz. Entonces nosotros queremos que se sepa, a ver, que Diego era feliz en un lugar que Argentina no le daba ese lugar para trabajar y Gimnasia se lo dio. Y a ver, verlo a Diego todos los días en estancia y verlo contento y verlo sonreír para nosotros era lo más lindo que había. Obviamente que uno contará su historia, cada uno tiene su historia íntima con él, y es lindo que se sepa porque son grandes cosas de Diego también. Claro. Yo quisiera saber, Lucas, qué es lo que te dejó Diego como entrenador por un lado y también como persona, porque los entrenadores, aparte de marcar cuestiones tácticas, también dejan algunas enseñanzas de vida. Sí, a ver, yo primero como jugador creo que de Diego, todo el jugador de fútbol tenemos que llevar el legado de defender al jugador de fútbol. Diego lo hacía siempre defendía al jugador de fútbol, estaba por delante de todo y creo que ese legado nosotros como jugadores lo tenemos que llevar adelante y no dejar que se caiga. Creo que Diego para él era primordial defender al jugador de fútbol. Y después, a ver, sacando lo que es técnico, nosotros pudimos conocer a Diego y no a Maradona. Y era el Diego que se interesaba por la familia, que se interesaba por los hijos. Yo hice un asado en mi casa para el plantel y apareció Diego, tocó timbre, llegó a las 12 del mediodía y se fue a las 6 de la tarde. Nosotros conocimos a ese Diego. A ver, yo tomo un día, le pregunto si puedo ir a sacarse mis hijos una foto con él, y él me dice que sí, que lo lleve, que no había problema, y justo tuvo el inconveniente que el presidente parecía que no iba a seguir en Gimnasia, entonces Diego toma la decisión de no ir más. Esa semana lo llamé casi todos los días para convencerlo de que se quede, que lo necesitábamos. Y cuando toma la decisión de seguir, lo primero que me dice: mañana lleva a tus hijos, que no me olvido de la foto, trae lo que me quiero sacar una foto con ellos. Tenía esa parte humana que no lo tiene cualquier técnico y Diego te llegaba de ese estilo. Qué grande. Bueno, ahora también seguramente vamos a volver con Diego porque creo que con Nico los dos somos fanáticos de él. Sí. Más que nada ahora te quería consultar por una de las competencias creo que más importantes que tuvo Gimnasia y que bueno, no pudieron coronarla, pero el trayecto fue increíble, que fue la Copa Argentina 2018, que eliminan a Boca y a River en semifinales. El partido con Boca, el gol sale de un pase tuyo que se la dejase casi en los pies al jugador para que después la habilite Hurtado. ¿Te acordás de esa jugada? Sí, por ahí el partido de Boca yo entro faltando 10 minutos, y la realidad que yo estaba entrando en ese partido porque se venían los penales. Y faltando 10 minutos yo entro de doble 5 y cuando veo a Melluso desbordar por el costado, mete un pase entre líneas por el aire y se la baja a Hurtado y termina con el 1-0. La verdad que hicimos una gran copa. Como lo dijiste vos, dejamos afuera a River, a Boca, y jugamos una final como había que jugarla. Después el resultado no se dio, terminamos yendo a penales, pero creo que ese día el hincha reconoció lo que hizo el equipo dentro de la cancha y todos, más allá que no se pudo ganar, se fueron de la mejor manera y con la cabeza en alto porque jugamos una final como había que jugarla. Bueno, y aparte de la final, Lucas, ustedes se dieron el lujo de eliminar al River de Gallardo, el River que posteriormente se coronó campeón de la Copa Libertadores de América, y vos fuiste uno de los encargados de ejecutar en aquella definición de penales para que Gimnasia pueda vencer a River y clasificar a la final. Sí, en ese partido terminamos también, entré sobre el final para los penales y pudimos pasar por penales. En esa Copa Argentina pasamos dos series por penales. También en el primer partido de Copa Argentina, los 16avos, 32avos, me tocó hacer el 1-0 también. Una copa que nada, uno
la siento importante. Gimnasia siempre en ese sentido que mete mucho la cabeza en la Copa porque es algo lindo, es algo importante, y creo que los equipos se fueron dando cuenta que la Copa Argentina era importante porque te dejaba una chance, más allá de un título, de entrar a una Copa Libertadores. Bien, Lucas, recién hablamos de Maradona como entrenador. Quisiera saber qué otros entrenadores que tuviste a lo largo de tu carrera te marcaron en tu trayectoria. Está el caso de Troglio, tal vez algún Sí, a entrenador en ver, España. Pedro lo tuve compañero dentro de la cancha, lo tuve representante y lo tuve como técnico. Y hoy lo tengo como amigo, hablo muy seguido con él. Fue uno de los entrenadores que me marcó mi carrera, me marcó irme a Europa. Obviamente Grigol fue el técnico que me hizo ver los valores más allá del fútbol, sino en la vida, y fue el técnico que me hizo debutar. Y después, obviamente, pasaron muchos técnicos por ahí en Europa. Me tocó tener técnico a Schuster, a Michael Laudrup, a Mitchell, entrenadores de gran nombre, por ahí no con la misma relación humana que uno puede tener en el fútbol argentino, pero sí que te han dejado mucha enseñanza. ¿Y cómo fue que Troglio terminó siendo tu representante, Lucas? Porque vos tenías un representante anterior, Troglio en ese momento venía a jugar con vos. ¿Cómo se llegó a eso? Sí, yo justo me había peleado con mi representante y Pedro antes de dirigir en Godoy Cruz, había tomado la decisión de estar de representante y me llamó para ver si quería que la empresa me ayude para mi futuro. Y justo yo estaba sin representante y terminé con Pedro y obviamente con la empresa de donde estaba él. Lo malo fue que Pedro en 3 meses se fue a jugar a Godoy Cruz y me Claro. quedé con una empresa que la mitad eran de básquet y la mitad eran de fútbol. Bueno, parecido los deportes, pero Pero bueno, nada, por ahí uno también, la amistad que uno generó también con Pedro en lo humano también es diferente. hablando justo de Troglio, que creo que también, bueno, está eso de estudiantes con Gimnasia, pero me parece que como todos los clubes tienen a un referente del otro club que les cae bien. Y hay muchos hinchas de estudiantes que a Troglio lo adoptaron como un personaje o sea, encariñable. No sé qué anécdota tenés con Pedro, alguna que digas, esto no puedo creer lo que pasó acá, porque es un tipo muy carismático. No, a ver, con Pedro, historias un millón, pero es un técnico muy apasionado por lo que hace. A ver, en un partido casi se nos queda en el banco porque el equipo iba perdiendo 1-0, y lo da vuelta y en un momento difícil y casi se tuvo que sentar y ponerse a respirar en el banco, porque vive el fútbol eufóricamente y por ahí llegó en un momento que explota, pero nada, con Pedro, a ver, las concentraciones eran hermosas, nos divertíamos mucho. Él, el profe, la verdad que nada, una amistad con ellos hicimos, a ver, en lo personal, más que nada, porque muchos años juntos. Lucas, ¿a vos te gustaría ser entrenador una vez que termines tu carrera como entrenador, como jugador en caso de que ya lo tengas un poquito decidido? Sí, yo me recibí en el 2016 ya de entrenador, y a partir de ahí uno empezó a ver el fútbol distinto, lo analizo de otra manera y es una de las cosas que estoy proyectando para mi futuro. A ver, obviamente sé que es difícil, sé que es complicado meterse en la ronda de técnicos, pero es algo a lo que uno apunta. Al futuro me gustaría seguir ligado en el fútbol y una de las cosas es ser entrenador. Bueno, también vos viste muchos clásicos de Gimnasia Estudiantes. Estuviste en varios míticos. El último fue el que, si no me equivoco, más goles hubo en un clásico. Sí. Y, ¿Y cómo lo viviste? Porque fue un clásico bastante bueno. Terminó con entredichos entre varios jugadores, pero vos, ese partido en sí, que termina igualando Gimnasia con Estudiantes, ¿cómo fue? Aparte, no sé si fue tu último clásico. No, yo termino jugando el último clásico, el 4-4, Claro. el que íbamos ganando en el Bosque y nos termina empatando Estudiantes, pero nada, creo que a ver, uno que es hincha lo vive de otra manera. Ya la semana para nosotros es distinta. Sabemos que con la gente eh, estamos en deuda porque se merece ganar más clásicos. A ver, yo me fui de Gimnasia en el 2006, estábamos en los clásicos igualados y hoy sacó una diferencia muy grande de Estudiantes.
pero a ver, no, todos los clásicos que han pasado, nadie fue superior a nadie. Por ahí estudiantes se quedan con los resultados, con la mínima, pero después son todos los clásicos muy parejos. Creo que hoy en el fútbol argentino son los clásicos parejos, nadie quiere perderlo, todos los quieren ganar, pero a la vez no querés perder, entonces se arriesga poco. Bien, Lucas, yo estaba revisando tus estadísticas y me estaba fijando que sos el defensor más goleador de la historia de Gimnasia. Yo quisiera saber para vos qué significa esto, porque Gimnasia es un club muy importante para vos, el club donde debutaste, el club donde hiciste gran parte de tu trayectoria y también el hecho de que vas a quedar para la historia el Gimnasia con este dato. Sí, creo que eso es lo más lindo, quedar en la historia del club, haber podido dejar ese granito en algún lado y ser el defensor con más goles en la historia del club. Para mí, en lo personal, la verdad, dejar esa marca es importantísimo. El día de mañana mis hijos por ahí van a tener ese dato y también los va a poner contento a ellos, pero bueno, nada, después obviamente las estadísticas están para romperse. Se rompió en este año que pasó, con mis goles, después obviamente aparecerá otro que rompa esa estadística. Y bueno, justo hablaste de tus hijos. Te quería consultar si ellos están en la misma posición que vos o no, juegan de otra cosa. Son chicos todavía, por ahí el de octava división, a ver, salieron los dos nenes, salieron derecho, la nena juega un poco al fútbol, pero es chica todavía, pero salieron los dos nenes derecho, así que ya en eso Claro. ya somos diferentes. Por ahí en la posición de la cancha que juega el más grande que juega en octava, él juega casi de enganche. Fue cuando yo me inicio, yo también en el fútbol, en cancha 11 empecé en esa posición, pero bueno, después obviamente que el técnico verá en qué posición resulta mejor. Claro. Recién mencionaste, Lucas, que, bueno, hiciste el curso de entrenador, que te recibiste, que uno de tus objetivos puede llegar a ser justamente entrenador de fútbol. Yo quisiera saber quiénes son tus referentes y cuál sería la idea de juego que vos tengas para tus equipos. No, a ver, referente no, ninguno. No tengo, hoy sin practicarlo y sin ejercerlo no tendría un estilo de un entrenador, sino sacar muchas cosas de cada uno, lo bueno y lo malo para no hacerlo, obviamente. Me ha tocado tener muchos entrenadores en mi carrera que por ahí las cosas malas uno trata de evitarlas. Soy de anotar mucho los entrenamientos y de anotar de todos los trabajos y de cada uno. Y entonces ahí después uno evalúa qué es lo mejor y qué te encontrás después cuando tengas obviamente el plantel. Uno hoy, mi idea en mi cabeza es jugar un equipo con un 3-5-2, pero después tenés que ver si en el plantel lo podés lograr hacer. En esas ya van la habilidad del entrenador, pero no en una idea de un técnico solo, sino de muchos sacar lo bueno. Bueno, también hablando de técnicos, tuviste a Grigol de entrenador. Vos dijiste que sé que te hizo debutar. Él era también un personaje particular porque más allá de lo que logró en Gimnasia, lo que hizo en Ferro, él apostaba más a la enseñanza de los jugadores. Bueno, a los que no les traían el boletín por historias que cuentan, con las notas aprobadas no los dejaba jugar en inferiores. Sí, creo que logró con nosotros el sentido de pertenencia de cada jugador para el club, y los valores humanos. Y eso es verdad, nos obligaban a llevar las notas de las escuelas, porque si las notas estaban mal no te dejaban jugar. Y uno en el momento como jugador y chico no le gustaban esas cosas, pero después pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta que era algo importantísimo lo que hacía. Por ahí siempre no quería que te compres un auto, sino un departamento. Y si ya habías terminado la secundaria, tenías que hacer un curso. Por más que estés jugando en primera, querías que haga un curso de lo que sea, de computación, de idioma, de magia, de cocina, de lo que sea. Tenías que hacer un curso porque si no, no jugabas y era real. No jugabas porque él siempre quería que el jugador estudie y esté preparado para otra cosa. Hoy, Lucas, estás en Villa San Carlos, un equipo de la tercera categoría del fútbol argentino. Yo quisiera saber cómo analizás hoy el ascenso de nuestro país, porque la verdad que está todo muy desordenado. En la segunda división hay más de 30 equipos, en la tercera división está todo muy mezclado. Yo quisiera saber cómo analizás eso. Sí, es difícil, la organización por ahí es difícil. A ver, nosotros estamos jugando un torneo que asciende uno solo.
y que si el mismo campeón de la apertura vuelve a salir en el clausura, no se llega ni a jugar un reducido. La verdad que la organización no es buena, pero bueno, uno trata de adaptarse a la categoría. Por ahí todo el mundo me hablaba que es una categoría dura, difícil, pero lo que noté en la categoría es que todos los equipos proponen, tienen las canchas en condiciones, y eso es bueno, hace crecer a la B Metro. Y uno obviamente se tenía que adaptar a esta categoría, una categoría que no había jugado nunca. Y en una posición, por ahí jugando todo el torneo en una posición distinta, jugando de volante en el medio, por izquierda, y la verdad que uno se pudo adaptar rápido, tratar de aportar lo mío para el equipo. Hoy soy uno de los goleadores del equipo y eso a mí me deja contento que a los 41 años pueda estar dando pelea. Bueno, Lucas, la pregunta final de cierre de los capítulos de los podcasts es, justamente haciendo referencia al nombre que es Enfrentados, ¿cuál es tu mayor enfrentamiento o el más difícil que tuviste en tu carrera? A ver, creo que el mayor fue enfrentarlo a Messi, pero no fue el peor partido que sufrí. Por ahí el peor partido que sufrí un partido contra el Sevilla y tenerlo por la banda a Dani Alves y Jesús Nava. La verdad son partidos que la pasé mal, más allá que para mí el más grande y me tocó marcarlo es Messi. Excelente. Bueno, Lucas, gracias por atendernos y nada, lo mejor para vos en Villa San Carlos. Bueno, muchas gracias por la nota.